Bueno, quiero invitar a los hermanos a que abran su Biblia en el libro de Tito. Tito capítulo 1, versos 5 al 8. Cuando lo tengan se ponen de pie para darle lectura a la palabra del Señor, es en reverencia a la palabra del Señor. Y dice la Escritura así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de misericordia, te damos las gracias porque en esta tarde, Señor, hemos alabado tu nombre, lo hemos hecho con la música, con esta alabanza, Señor, que tú nos has dado. Y ahora que vamos a meditar en tu palabra, te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, podamos entenderla y aplicarla en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todos los que nos hemos congregado esta tarde aquí y por mis hermanos, Señor, que están en su hogar o están pasando por alguna dificultad. Manifiéstate, Señor, en sus vidas y muéstrales por medio, Señor, de tu Santo Espíritu el camino, para que se acuerden siempre de ti y de que tú estás al pendiente de nosotros y de nuestras necesidades. Te damos las gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. En la Biblia, cuando habla acerca de pastores, exige algunos requisitos que son indispensables para poder ejercer el pastorado. La palabra episcopos, es donde viene la palabra episcopal, se refiere a un anciano. Esto quiere decir que es una persona que tiene un grado de sabiduría y están llamados a ser hombres que van a predicar la palabra, van a administrar las cosas del Señor, van a cuidar de los que se congregan en la iglesia y están llamados a ser maestros. Por lo tanto, tienen una tarea bastante difícil de cumplir. No es algo fácil, el pastorado no es para todos. Mucha gente desea ser pastor, mucha gente quiere el reconocimiento porque da como cierto título dentro de la congregación o es como un reconocimiento de importancia para alguien. Obviamente el servir a Dios es una alegría, es un gozo, es un regocijo que el Señor nos da, es un privilegio del que gozamos, pero también es una responsabilidad muy grande. Bueno, no van a decir, ¿no? Con un gran poder se adquiere una gran responsabilidad. Pero la realidad es que muchas veces nos desviamos del enfoque de para qué están levantados los ancianos, o sea, los pastores en las congregaciones. Pablo está estableciendo iglesias donde se está manteniendo un modelo bíblico en el cual Dios es la máxima autoridad. Su palabra en nuestra actualidad es nuestra autoridad, porque ahí basamos todo lo que es nuestra fe y nuestra conducta. Y lamentablemente esto se va perdiendo porque las personas dicen, hay dos tipos de palabra de Dios: la palabra logos, que está escrita en la Biblia, y la palabra rema, esa que Dios te habla a tu corazón, donde tú escuchas su voz audible. La pregunta es, ¿realmente todos hablan y escuchan a Dios? O muchas veces es la imaginación que tienen algunas personas, porque a veces muchos tienen una imaginación muy grande y pueden llegar a pensar que tienen un encuentro cara a cara con Dios, o sea, como que platican con Él como si fuera alguna persona que se encontraron en el camino, siendo que Dios es el Padre de los cielos y nos dejó su guía con muchos años de anticipación para que no dudáramos de qué cosas tenemos que hacer. Mucha gente dice, ¿qué voy a hacer, Señor? Pues ya está la dirección aquí, es simplemente que no nos hemos detenido a escudriñar su palabra. Dice el verso 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Algo importante que pasa y pasaba en la antigüedad es que el hombre o las personas tendemos a perder pronto el camino.
porque nos centramos o nos concentramos más en lo que es nuestro deseo, en lo que son nuestras emociones y sentimientos, que en lo que es la palabra y la voluntad de Dios. Entonces necesitamos gente, tenemos al Espíritu Santo que nos habla al corazón, pero también tenemos gente que Dios las ha establecido para que puedan llevar la congregación a cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? Porque de esto es lo que se trata el pastorado. Vamos a ver qué dice Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si tú deseas servir a Dios, es algo bueno, pero no es algo fácil. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Los mismos requisitos que vimos en Tito, podemos verlos aquí en Timoteo. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Si faltan algunas de esas características, podríamos decir que sí va echándole ganas, o que sí puede ser, pero le hace falta tratar con su propio carácter, con su propia situación, su condición humana. No dado al vino, no pendenciero, o sea, pendenciero quiere decir que no sea un peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Sí, porque el cómo son los hijos habla mucho de cómo son los papás. No sé si alguna vez en la escuela ustedes escucharon ese dicho que dice: los hijos son el reflejo de lo que hay en casa. Porque los niños, ellos no tienen filtro, ellos dicen las cosas como las piensan. Es algo que nosotros vamos perdiendo con la edad o con el tiempo. Nos vamos volviendo un poquito más reservados en algunas cosas. Tratamos de ser más cuidadosos en cómo nos expresamos frente a las personas, pero realmente cómo somos en la intimidad, cómo somos dentro de nuestros hogares. Y en el libro de Tito decía que realmente haya una evidencia de que sus hijos están en sujeción, de que no son rebeldes. Y en Timoteo les dice: porque si no saben gobernar su casa, ¿cómo van a cuidar de la casa del Señor? ¿Cómo van a cuidar de las personas que llegan aquí? Porque los hijos de una u otra manera nos obedecen, porque son nuestros hijos, saben que les conviene obedecernos. Pero otra persona tiene su propio criterio, tiene sus propias ideas, y no va a ser tan fácil que nosotros lo convenzamos. Por eso necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Por eso es que les digo, no es para todos, es complicado. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Porque nosotros como personas humanas, cuando alguien nos dice un cumplido o nos habla bonito, luego se nos sube el ego y se nos va bien arriba. Ajá, exactamente, nos pavoneamos, dice alguna expresión por ahí, porque somos personas que nos gusta que nos adulen. Todas las personas podemos caer en este vicio o en esta situación mala. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos humildes, sometidos a la voluntad de Dios. Exactamente, el más grande ejemplo de humildad lo tenemos en Cristo, porque dice: no escatimó el ser hijo de Dios como cosa a que aferrarse, sino que dejó la gloria para venirse a ser un hombre mortal como nosotros. ¿Y qué pasó? Pues nació en un lugar, dice la Escritura, que estuvo en un establo a su nacimiento entre los pobres. Entonces nosotros debemos aprender de esa humildad. Porque por ahí hay algunos que dicen: no, si Jesús estuviera ministrando, sirviendo hoy, andaría en un auto del año, un Ferrari. Porque cuando entré a Jerusalén, recuerden ustedes que montó un pollino nuevo, dicen, ¿no? Dando más énfasis en lo económico o en lo que se puede ver que en lo espiritual. Tenía un propósito para cumplir una profecía. Entonces nosotros no vamos a andar viendo en qué vamos a andarnos moviendo para poder ir a predicar. Nosotros tenemos que hacer el trabajo aunque no tengamos nada, porque el Señor nos va a ir supliendo las necesidades en el mismo camino. Porque si esperamos a tener todo ya bien preparado y listo, pues nunca vamos a salir, porque siempre va a haber cositas que nos van a faltar. Y por eso es que dice que no sea una persona nueva,
tiene que tener ya un tiempo dentro de la congregación. Tiene que ser una persona que se esté preparando, que esté estudiando, que realmente conozca a Dios, que sepa quién es Él y que lo pueda servir de una manera consciente, que sepa lo que se va a enfrentar. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí podemos ver cómo 2 veces menciona la situación del maligno por causa de la debilidad humana. ¿Sí? ¿Qué piensan de nosotros los de allá afuera? Bueno, van a decir, ¿ese es pastor? Sí, ese es mentiroso, es ladrón, es mujeriego, es extorsionador, es fraudulento, es peleonero, es vicioso. Pónganle todas las cosas que ustedes quieran. Y este es un mal testimonio, no para nosotros nada más, sino que dice la Escritura que por nuestra causa el evangelio es vituperado. O sea, la gente habla contra el evangelio por culpa nuestra, porque nosotros no damos buen testimonio. El trabajo de un pastor tiene que ser supervisar a los creyentes, enseñar, predicar, cuidar y cuando sea necesario también ejercer la autoridad, porque no están puestos nada más como adorno, como algo bonito ahí, sino que tienen un trabajo que desarrollar. Y a veces no te va a gustar que te llamen la atención. Hay gente que no soporta la disciplina. Si les habla el pastor y le dice, oye hermano, pecaste o te equivocaste o estás haciendo un mal ejemplo, la gente dice, ¿sabes qué? Ahí no hay amor. Porque aparentemente el amor es tolerar que hagan todo tipo de cosas malas y tú no tengas que decir nada, que te aguantes. Porque nosotros vemos cómo en la Escritura el Señor confrontó a sus seguidores porque lo seguían no por una decisión propia o porque querían conocer acerca de la palabra de Dios, sino que estaban por conveniencia. Y Él los reprende y la gente se empieza a ir. Y así se van muchos de las iglesias con su pecado. Llegaron pecando, se les llama la atención y quieren regresarse pecando. Pero ¿qué dice el Señor? Bueno, le dicen sus discípulos, maestros, es que se va la gente. Y el Señor Jesús no dice, no, espérense, no se vayan, vamos a repartir más tortas. No, les dice, déjalos que se vayan. Y si ustedes también se quieren ir, adelante. Y ahí es donde Pedro dice, ¿a quién más iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente en el Señor, en Jesús hay salvación. No hay otra cosa en la que podamos confiar en este mundo. No hay otra persona en la que nosotros podamos esperar algo. Pero es necesario también que reconozcamos que la autoridad que ha sido delegada a los pastores viene de parte de Dios. Si es que son llamados al ministerio, porque hay muchos autonombrados pastores, autonombrados profetas, autonombrados apóstoles que no están cumpliendo con la voluntad de Dios, sino que muchas personas están siendo instrumentos del diablo para perdición de las almas. Y ya no es iglesia, se volvió una sinagoga de Satanás, como lo dice la Biblia. Y esto es triste, porque mucha gente está ahí pensando que realmente está en la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios es que tú seas rico, próspero o que tú seas exitoso. Y a eso Dios no es lo que le interesa como prioridad. Le interesa la salvación de tu alma. El anciano sirve en la congregación como un líder y un maestro. O sea, el pastor tiene que ser un líder y tiene que ser un maestro. Y el líder no es el que dice, haz esto, haz lo otro, ve allá, ven acá. No, es el que va al frente y les dice, así se tienen que hacer las cosas. Porque es bien fácil dar órdenes. Y hay gente que todavía dice, el que manda, manda. Y si se equivoca, vuelve a mandar. Mentira del diablo. Porque en la iglesia el que está llamado a ser líder o a ejercer un liderazgo va y hace las cosas para mostrar cómo se hacen. No porque sea perfecto, no porque sea el mejor, sino que Dios lo mandó a ejercer un ministerio. Y ministerio es servicio. Y servicio no quiere decir que les vamos a dar a las personas lo que les gusta, sino que vamos a hacer lo que Dios quiere. Son dos cosas muy distintas.
Porque si les damos lo que les gusta, se llenan las congregaciones. Así están engañadas muchas. Pero si les damos la voluntad de Dios para que se cumpla, muchos no van a soportar. Por eso es que el camino de la perdición es ancho y espacioso, y muchos van por ahí. Y el camino que conduce a la vida eterna es angosto, y pocos son los que lo hallan. Ahora, Pedro se dirige a sus compañeros ancianos y les dice: apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuiden de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esto lo dice en Primera de Pedro 5, del 1 al 4, si gustan buscarlo. 5 del 1 al 4. Dice la Escritura: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Que tu trabajo como pastor no sea solamente el de tener el título, sino que realmente te preocupes por las ovejas del Señor. ¿Sí? Jesús es el príncipe de los pastores, pero nos ha entregado a los hombres un ministerio tan importante y tan valioso como lo es el pastorado. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Porque muchas veces pensamos que los pastores tienen que hacerse ricos. Y como decía ahorita mi hermana, piden tener casa, carro, comodidades, que les pongas crédito a sus teléfonos, que sus hijos vayan a buenas escuelas, y entonces servimos. Y la realidad es que Jesús les dijo a los que querían seguirlo: las aves de los cielos tienen sus nidos, las zorras tienen sus madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Para que entendieran que esto no se trata de dinero, no se trata de tener para hacer, se trata de fe, de que tú vayas sabiendo que Dios va a solventar tu necesidad. Ve con fe, Dios está ahí y Dios es fiel, y Él nos va a ayudar con todo lo que nosotros necesitamos. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Porque a veces los pastores tienden a pensar que son mejores porque tienen un título dentro de la congregación, y no estamos para ser reyes en la iglesia, no estamos para ser los que sean servidos, sino que estamos puestos para el servicio de la congregación. Y muchas veces las personas no entienden esto, porque las congregaciones luego se les trata de manera especial. Ay, para el pastor primero, ¿no? Y ahí va un trozote. Y para el hermano más pobrecito, échale un pedacito ahí, ese aguanta, ¿no? Y por lo regular los pastores siempre tenemos mucha bendición. Dicen por ahí que pastor que no tiene panza no da confianza. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido, dice, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nosotros no debemos ejercer como un señorío dentro de la congregación, porque el Señor es Dios, es Jesús nuestro Rey. A Él servimos. No seamos como en el ejemplo bíblico de los siervos del Señor, porque hay unos que son buenos y unos que son malos. ¿Sí? Que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo su voluntad, ese es el siervo que va a ser reconocido. Somos servidores del Señor. ¿Y qué dice la Escritura? Pues cuando hagas lo que tengas que hacer, di: siervo inútil soy, porque hice lo que tenía que hacer y no hice más. Y muchas veces hacemos lo que podemos nada más, ni siquiera vamos un poquito más allá. Luego dice la Escritura, sino siendo ejemplos de la grey. Y en el libro de Eclesiastés, como consejo para los jóvenes, dice: sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en espíritu, en fe, en pureza. Tú puedes ser un buen ejemplo para la gente de allá afuera, porque la gente de allá afuera lamentablemente está inmersa en el pecado. Todo lo malo a ellos les parece bien, ¿sí? Porque hasta la moral se está perdiendo. Antes había valores en las familias, valores en la sociedad, se están perdiendo.
Entonces, una persona cristiana es un buen ejemplo, pero ahora no seas nada más un buen ejemplo para la sociedad perdida, sea un buen ejemplo para los mismos que están dentro de la congregación, porque ellos necesitan ver a Dios y no lo van a ver con sus ojitos, con nuestros ojitos que tenemos. Vamos a ver a Dios a través de lo que hacen nuestros hermanos, porque así manifiesta su amor el Señor. ¿Sí? Somos las manos, los pies de Cristo, somos su mano que da fortaleza, que levanta, que sustenta. Eso somos nosotros. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Necesitamos estar listos porque el Señor viene en cualquier momento. Y aquí la pregunta es: si Cristo hoy viniera a nuestras casas, ¿le diríamos: pasa, Señor, entra a mi hogar? Pónganse a pensar cómo está nuestro hogar. Y no me refiero a que esté tirado, porque a veces decimos, pásale a lo regado, ¿no? Ya ni siquiera decimos pásale a lo barrido. Y si viniera Cristo, porque Él sabe cómo vivimos en nuestra intimidad, sabe cómo somos en lo oculto, ahí donde solamente nos conocen los muy cercanos. ¿Qué pensaría de nosotros? ¿Nos mantendríamos de pie frente a Él? ¿Seríamos aprobados? ¿Seríamos contados como falsos, como mentirosos? La Biblia no habla de algunas cosas que enfrentamos en la actualidad, porque son tiempos modernos, vamos a llamarlos, son tiempos difíciles, pero ha dejado las bases para que funcione la iglesia, independientemente del tiempo en el que esté, ¿sí? La Biblia es algo atemporal, quiere decir que no está escrita solamente para un tiempo, sino que todos los mandatos que dio el Señor son para todas las generaciones, porque Él va a venir en este tiempo. Ahora en medida de que la iglesia va creciendo, va a requerir más personal, y el título de un pastor principal es importante, pero es más importante que haya columnas, o sea, más ancianos en las congregaciones que puedan acompañar el pastorado, ¿sí? Porque si se concentra el poder en una sola persona, podría ser peligroso. Porque luego por eso salen algunos iluminados que dicen tener visiones, que dicen tener sueños, que dicen tener la dirección de Dios. Y yo por ahí escuchaba a alguien: muchas de esas personas padecen esquizofrenia, y en lugar de tenerlos en una institución mental, los ponemos como pastores, o como profetas, o como apóstoles, ¿no? Entonces, ¿dónde está nuestra percepción de las cosas? Vamos a ser más claros. ¿Dónde está nuestro discernimiento? Porque se nos escapa. Y a lo bueno le llamamos malo. Y a lo bueno le llamamos malo. Y a lo malo muchas veces le llamamos bueno. Por causa de que no estamos cimentados en la palabra. Necesitamos que haya un consejo en la iglesia para que haya un acuerdo entre lo que se predica y lo que se cree. Porque muchas veces tenemos diferentes ideas, aunque estemos en la misma congregación, tenemos diferentes pensamientos, pero hay bases en la congregación de nuestra doctrina que son muy importantes para determinar si somos o no somos cristianos. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que hay una corriente del cristianismo que se hacen llamar cristianos unicitarios. Ellos dicen que Dios no tiene tres personas, así como Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que solamente es el mismo Dios, que en un tiempo fue Padre, en otro tiempo fue Jesús y en otro tiempo es Espíritu Santo. Tenemos un solo Dios, la Biblia lo dice, pero se manifestó en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerden ustedes cuando Jesús fue bautizado. Dice la Escritura que se oyó en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia, y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. ¿Sí? Es un ejemplo nada más. Pero si no creemos las bases bíblicas o no tenemos conocimiento de la doctrina bíblica fundamental, podríamos caer en herejías y en falsas enseñanzas. Y entonces tal vez ya no seríamos cristianos, porque hay temas que son fundamentales para la salvación.
Por ejemplo, la salvación es por la fe, no es por las obras, ¿verdad? Y a veces tenemos la idea de que nos salvamos por nuestras obras, y eso es una mentira que ha sido mantenida o sostenida por una ideología equivocada o por doctrinas equivocadas. Por eso tenemos que venir a la Escritura para saber qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Y para eso es importante que tengamos gente madura en el conocimiento de la Escritura para que podamos desarrollar nuestra declaración de fe. Nosotros tenemos una declaración de fe. La vamos a... Sí, la declaración de fe está fundamentada en la Biblia. Hay muchas declaraciones de fe de diferentes grupos cristianos a lo largo de la historia. Tiene que estar fundamentado en la Escritura. ¿Sí? Y eso... No. La declaración de fe sale de la Escritura, porque eso es lo que nosotros creemos. Por ejemplo, nosotros no creemos en el bautismo de niños, ¿verdad que no? Y eso no lo vemos literalmente en la Escritura. Pero entendemos que en el arrepentimiento nosotros encontramos el camino para entrar en la voluntad de Dios. Entonces nos arrepentimos y nos bautizamos. ¿Y acaso un niño recién nacido o de 1 año, de unos meses, tiene la conciencia de saber que es pecador? No, ¿verdad? Porque ni siquiera puede hablar. Él no escogió bautizarse, sus papás lo llevaron. Y ya eres miembro de la iglesia y le echan agüita. Por eso es que tenemos que tener una declaración de fe para entender, para saber qué cosa creemos y qué cosa no creemos, ¿no? Ahora, toda iglesia, ya sea pequeña o sea grande, necesita pastores que realmente estén pastoreando, que dirijan, alienten y guíen a la gente a su crecimiento espiritual y en su servicio al Señor. ¿Sí? Necesitamos tener gente preparada para dirigir al pueblo, para conocer a Dios, para servir a Jesús. El pastorado es algo que Dios dio, pero tiene algunas formas en las que se da. Por ejemplo, necesitamos ser llamados al ministerio. Y esto, como dije ahorita, ¿no? Me convendría tener un pastor arquitecto o uno teólogo. Pues yo creo que el teólogo tendría un poquito más de conocimiento de Dios. No estoy haciendo de menos al arquitecto, porque puede ser que también tenga un llamado y Dios lo vaya formando para su servicio al frente de una congregación. Y esto solamente viene de Dios, porque Dios inclusive ha sacado pandilleros, drogadictos, alcohólicos para su servicio. Y esos son los que glorifican a Dios y hacen que la sociedad también lo glorifique, porque van a decir, bueno, ¿qué no era ese muchacho que estaba todo el día alcoholizado, tirado en la calle, y míralo ahora, ministro del Señor? ¿Quién lo pudo hacer? ¿La psicología? ¿La medicina? Fue Dios quien lo levantó. ¿Sí? Entonces, si vamos a servir al Señor, debemos entender que es una tarea también difícil, porque a veces las personas vienen y dicen, quiero ser pastor porque quiero ser rico. Y yo les decía en la mañana, pues no hay dinero en esto. Lo que hay aquí es más valioso todavía: la salvación del alma, porque es mejor hacer tesoros en el cielo que hacer los tesoros aquí en la tierra, ¿no? Ahora, también necesitamos entender que un pastor necesita tener una sanidad, o necesita estar sano emocionalmente. Porque se imaginan usted a alguien que nos está ministrando y está lleno de traumas, o cree que él nada más tiene la razón, o que no tolera otras opiniones. Y si no piensas como yo, sabes que mejor vete de la congregación. Eso no tendría sentido, porque necesitamos gente que esté centrada realmente en lo que Dios quiere, no en lo que nosotros queremos. Y por ahí alguien dice, bueno, ¿y cómo le hago si no estoy así? Bueno, busca consejería espiritual. Para eso Dios también levantó el ministerio de consejería bíblica, para que Dios nos ayude a sanar las heridas del alma. Necesitamos también pureza de corazón, porque hay muchas veces que sí queremos servir a Dios, pero hay cosas que no podemos aún dejar. Sobre todo cuando somos jóvenes, tenemos un ímpetu muy fuerte y queremos hacerlo todo, pero necesitamos controlar nuestras pasiones para poder ser eficaces en lo que hacemos.
no darle rienda suelta a todo lo que queremos hacer, porque entonces nos podríamos equivocar y llevar a la condenación inclusive primero a nuestra familia, primero a nosotros mismos, a nuestra familia y a los que nos rodean. Entonces necesitamos gente que sea capaz y esté aprobada por Dios. Necesitamos estar sometidos a Dios y a la ley humana, porque muchas veces nos encontramos peleando contra Dios porque no entendemos que las cosas Dios las dispuso en su soberanía y en su sabiduría. ¿Sí? Hay gente que, por ejemplo, yo nunca he estado, desde que yo era joven, nunca he estado de acuerdo con el gobierno. Háblese del gobierno que sea. No me cayeron bien los del pasado, no me caen bien los del presente, pero yo tengo que orar por ellos. Esa es mi obligación. No me voy a poner a pelear con la gente de que si los otros eran buenos, si estos son malos, si los otros eran peores, porque no nos llamaron a hacer política, nos llamaron a salvar a las almas, ser pescadores de hombres, ¿sí? Someterme también a la ley, porque ¿se imaginan ustedes a un pastor fraudulento que robe para poder comer, que robe para construir su templo, que estafe para hacer su ministerio? No tiene coherencia eso. Esos no van a entrar en el reino de los cielos, así lo dice. No van a entrar en el reino de los cielos. Y si esto pasa, nosotros como gente madura en el ministerio y en el evangelio podemos hacer dos cosas. La primera es orar por el hermano y la segunda es apercibirle, o sea, ir con él y decirle: hermano, lo que estás haciendo está mal. Pero ¿lo vamos a hacer realmente? ¿O vamos a ser apáticos y vamos a decir, a fin de cuentas su vida, que se condene si quiere solo? O nos va a dar miedo y decir, no, pues si le digo algo me va a contestar dos, porque tú me dices una, yo te digo dos, ¿no? Necesitamos ser maduros para ir y mostrar con amor también la deficiencia humana, porque todos somos propensos a caer, nadie es perfecto, todos estamos en este mundo luchando, pero los que son pastores tienen que luchar el doble, porque no nada más es su vida, es la vida de su familia y es la vida de las personas que los escuchan. Muchas personas tienen un mal testimonio de los pastores, porque el pastor no está a la altura de su ministerio. Están perdiendo el tiempo en las cosas que ofrece este mundo. Y yo creo que todos hemos tenido una mala experiencia con alguien que se dice ser pastor. Pero aquí vamos a preguntar: ¿quién los ordenó? ¿Quién los mandó? Porque si se mandan solos, no está funcionando bien la cosa. Por eso es que yo les digo ahorita, necesitamos que haya un consejo dentro de la iglesia. Necesitamos que tengamos bien claras cuáles son las cosas en las que creemos. Y necesitamos también ser maduros. Y eso solamente lo vamos a alcanzar orando, leyendo la Escritura y sometiéndonos a lo que dice la Biblia. Cuando lleguemos a la presencia del Señor no vamos a poner ninguna excusa, porque ahí ya no vamos a poder tener excusas. Ahorita tenemos excusas de que se nos va el tiempo, de que el trabajo no me deja, de que los hijos no me dejan, de que tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro. Pero podemos tomarnos unos minutos para entrar en la presencia del Señor, para ir a entregarle nuestras cargas, para pedirle dirección por medio de su Santo Espíritu, por medio de la palabra, porque eso es lo que el Señor nos dejó. Ahora, tenemos malas experiencias con pastores, pero también tenemos buenas experiencias con buenos pastores que realmente sirven al Señor, y su vida es un ejemplo para que nosotros también veamos que sí se puede servir a Dios en este mundo caído, en esta creación corrupta. Hebreos, del capítulo 13, si ustedes gustan buscarlo. Con esto vamos a terminar este mensaje. Eh, 13, porque Hebreos no tiene 14. Hebreos 13, en el verso 7. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe.
Acuérdense de sus pastores, vean el resultado de lo que ellos han creído y han hecho, porque ahí podemos ver la sabiduría del hombre, la sabiduría de Dios y lo que esto produce. Yo siempre he dicho, la gente dice, o el mundo podemos ver muchos dichos acerca de sabiduría, pero dicen, el sabio aprende de sus errores. ¿Lo han escuchado? Sí, ¿verdad? Yo diría, el inteligente aprende de sus errores, el sabio aprende de los errores de los demás. No necesitas pasar por lo mismo que ya pasaron otros, porque tú estás viendo el resultado de lo que pasó por hacer las cosas de determinada manera. Entonces seamos inteligentes, no caigamos en los vicios, sino que aprovechemos la experiencia de otros para que no nos pase lo mismo. O en el caso contrario, aprovechemos la experiencia de otros para hacer como ellos hicieron. No es mal ejemplo, no es mal consejo que ores, que aprendas la Biblia y que salgas a predicar, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que todos deberíamos hacer. Nosotros tenemos que cumplir el propósito que Dios nos dio en este tiempo específico donde Él nos trajo. Verso 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Sí? Acuérdense de sus pastores, no están puestos ahí por casualidad. Los que verdaderamente han sido llamados al ministerio, Dios los estableció y Dios los va a sostener y Dios los va a confirmar. Y esto no quiere decir que el ministerio que Dios confirme va a ser una iglesia grandota, una iglesia llena o una iglesia muy bonita, porque todo eso se va a quedar aquí en la tierra. Podemos ver un ministerio exitoso cuando la palabra de Dios está causando el efecto en los corazones de los que se congregan. No necesitan ser una multitud, porque Dios nunca ha necesitado de multitudes. Él quiere un corazón dispuesto para hacer su voluntad. Él quiere a alguien que diga: heme aquí, envíame a mí, Señor. Y ese va a transformar su generación, va a transformar su comunidad, porque Dios es quien lo va a respaldar. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. ¿Sí? Pidan por los pastores, pidan por los líderes de la congregación, porque Dios es el que nos sostiene y el que nos va a llevar a cumplir su propósito y nos va a llevar a ese lugar donde Él quiere ponernos, donde Él quiere que estemos, porque no es por voluntad humana, sino que es el poder del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Y no esperemos tener tesoros aquí en la tierra, eso no es lo que Dios quiere. No pensemos que ese es el éxito del hombre. El éxito del hombre es que un día estemos allí en su presencia del Señor y Él nos diga: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor preparado para ti, porque fuiste fiel. Porque el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de misericordia, en esta noche, Señor, hemos visto los requisitos que hay y que se necesitan para ser un buen obispo, para ser un buen siervo tuyo. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros y nos ayudes para que podamos cumplir, Señor, con este propósito, con este llamamiento que tú nos has dado. Perdona toda falta, toda ofensa de tu pueblo, de tu iglesia, del liderazgo, de los ministros, y ayúdanos, Señor, para que juntos podamos alcanzar a cumplir, Señor, con tu plan maravilloso que has desarrollado para este tiempo. Te doy gracias, Señor, por los hermanos que aquí se congregan. Danos la sabiduría y danos, Señor, la buena voluntad para obrar siempre con tu palabra y no por nuestro propio pensamiento, no dejando, Señor, que nos ganen nuestras emociones o sentimientos, sino que sea tu Santo Espíritu que nos guíe y nos dé las palabras adecuadas. Te doy gracias porque nos has dado la Escritura y esta palabra maravillosa que nos da luz en medio de la oscuridad. Ayuda, Señor, a nuestros hermanos que no han podido venir o que están pasando por una situación difícil, para que tú, Señor, los sostengas, los fortalezcas y les recuerdes tu palabra, porque en ella encontramos, Señor, la paz, el gozo, y sabemos por medio de ella, Señor, que tú nos amas y que tú quieres lo mejor para nuestras vidas. Te damos las gracias en esta noche y todo esto te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.